Muy buenos días, amigos de Emol TV. En un nuevo capítulo de Mirada Política abordaremos un tema de carácter histórico, pero muy contingente a la vez, con el historiador Pablo Rubio, autor del libro Por los ojos del águila, la transición democrática chilena vista desde los ojos del gobierno de Estados Unidos. El libro está acá, lo leí, es editado por Catalonia, muy interesante, muy completo, con muchas fuentes. Bienvenido, Pablo, para hablar de este tema tan interesante. Muchas gracias, Benjamín. Saludo a los amigos de Emol TV y gracias por la invitación. Bueno, este libro que habla mucho de cómo Estados Unidos se involucró, trató de influir, tuvo contactos, nexos durante los años 80 principalmente, pero lo más álgido fueron los años del plebiscito, el inicio de la transición. Eh, pero para partir y analizar eso, quería preguntarte una cosa muy interesante que refleja el libro, que es que la política exterior de Estados Unidos eh, confluyen intereses de muchas agencias o de muchos departamentos distintos. Por ejemplo, la Casa Blanca tiene una estrategia, el Departamento de Estado tiene otra, el Pentágono tiene otra, y no siempre confluyen y no tienen necesariamente, si bien algunos valores similares, no la misma estrategia. Quería un poco que para entrar a hablar más extensamente del libro, que nos explicara un poco eso, por qué ocurre. Sí, sí, gracias, Benjamín, por la oportunidad de explicar estos temas. Mira, lo primero es que hay que entender el rol de Estados Unidos a nivel global. Y en ese sentido hay una vastedad de tareas que Estados Unidos en su rol, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero también después de la Primera Guerra Mundial. Hay una relación histórica que podemos también considerar desde la propia independencia de América Latina con la doctrina Monroe de 1823, luego las intervenciones en el siglo XIX, principalmente en América Central, y luego bueno, en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana, el Canal de Panamá, ¿cierto? Que se inaugura en 1914 por una intervención ya directa de los Estados Unidos en esa región. En consecuencia, dado su rol de superpoder militar, tecnológico, eh, político a nivel global, que no es de ahora, sino que se viene sucediendo hace 2 siglos, Estados Unidos tiene que atender un montón de tareas. Eso en primer lugar. Lo segundo es que es un país enorme. Estados Unidos actualmente tiene 330 millones de habitantes y juega un rol en estas distintas dimensiones en todo nivel. Entonces, es un país, en primer lugar, con una sociedad civil muy fuerte. No ya el gobierno, sino una sociedad civil. Me refiero, por ejemplo, a grupos de empresarios, a grupos académicos, el rol del Congreso, que podemos conversar y que lo toco bastante en el libro, y otros poderes, digamos, de la sociedad civil, las agrupaciones de las iglesias también, por ejemplo, entre otras que juegan un rol importante ahí en la presión al régimen de Pinochet, que van a, digamos, generar su opinión pública. El concepto de opinión pública es muy fuerte en los Estados Unidos. Los medios de comunicación, sin ir más lejos, ¿cierto? Que generan una pauta y una línea específica. Y por otro lado tenemos el gobierno que oficialmente se supone quien dirige la política exterior es el Departamento de Estado, pero no obstante, dada la vastedad del aparato a nivel nacional y federal también en las distintas regiones, el gobierno tiene distintas agencias, por ejemplo el Pentágono o Departamento de Defensa, que tienen una vinculación estrictamente a la cooperación militar o a esa área de tarea. La CIA, que por ejemplo que se funda luego de la Segunda Guerra Mundial, que tiene preocupaciones por las labores de inteligencia y espionaje. Entonces, la presidencia como tal también, la propia Casa Blanca tiene su staff de National Security, digamos, de asesoría de seguridad nacional. Por ejemplo, Henry Kissinger fue el asesor de seguridad nacional de Nixon, era el principal miembro de la Casa Blanca, pero el Departamento de Estado muchas veces puede tener otro énfasis. Y eso es lo que ocurre muchas veces, que son distintas agencias, distintos intereses, no solo atravesados por el gobierno, sino por el sector privado, la sociedad civil, los grupos académicos también. Es interesante ver que se articula también una cierta oposición de académicos, académica, en la principal universidad del país hacia la dictadura de Pinochet, que van a la audiencia en el Congreso. Entonces, un país, uno, enorme, con muchos centros de interés, no es lo mismo, claro, la élite neoyorquina que el empresariado de California, que tiene otro interés económico, Texas, Chicago. En consecuencia, un país muy grande, muy vasto, y realmente llevar la política del Departamento de Estado es difícil, pero claro, hay ciertos principios, hay ciertas líneas argumentales y eso es lo que intenté ordenar en el libro. Claro. Esto explica también en parte cómo
si bien no es que sintiera una simpatía, pero quizá una cierta concordancia al presidente Reagan, que gobernó la mayor parte de los años 80 en Estados Unidos, con el régimen, incluso con Pinochet, por este anticomunismo. Eso no significa que Estados Unidos tuviese una postura mucho más crítica en la globalidad y que incluso acá, desde Chile, no se entendiera de que si bien existía esa mirada común respecto al comunismo, eh, fuese un país tan crítico con lo que estaba ocurriendo en Chile, con la violación de derechos humanos y otras cosas. Ese es precisamente el argumento que intento desarrollar en este trabajo, porque tradicionalmente se analiza la política exterior en términos de valores o ideológica, sin una vinculación con la realidad. Y lo cierto es que la política exterior, y más la de Estados Unidos, tiene una fuerte vinculación realista, pragmática. Y muchas veces los actores tienen que desdecirse un poco de su concepción ideológica. Bueno, ahora he estado leyendo el libro de Henry Kissinger sobre los liderazgos y se ve claramente la decisión pragmática que tiene el presidente Richard Nixon por cruzar el Océano Pacífico e ir a juntarse con Mao Zedong en el año 72. O sea, estamos hablando de un paso histórico que cuestiona sus concepciones ideológicas, como anticomunista que también era Nixon. Bueno, lo mismo en el caso de América Latina. Y aquí yo creo que es importante el rol de la historia y los contextos que se están jugando en la región. En ese sentido, la década de 1980 es una década sumamente compleja para la región latinoamericana en términos de la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque lo primero, el primer hecho que marca el inicio de la década, a mi juicio, tiene que ver con la revolución sandinista en Nicaragua. La revolución sandinista es la tercera revolución social, la cuarta revolución social que hay en la región latinoamericana en el siglo XX, luego de la revolución mexicana, la revolución boliviana y la revolución cubana del 59. Es un proceso revolucionario muy poco conocido en Chile, porque ocurre en un país de América Central, más pequeño, sin tanta importancia estratégica como lo fue Cuba, pero que se transformó, yo creo, en el principal acontecimiento que marca la política de Estados Unidos en la región, porque efectivamente la llegada al poder de una guerrilla de naturaleza de izquierda, marxista, con componentes con relaciones con Cuba y también con la Unión Soviética, da pie a lo que, bueno, Reagan va a inaugurar como la Segunda Guerra Fría. Entonces, yo creo que la revolución nicaragüense muestra a los Estados Unidos que todavía un proceso revolucionario puede ser posible. Más si sumamos los procesos de guerras civiles en Guatemala y El Salvador, que son terribles en términos de número de muertes, de enfrentamiento entre, por una parte, una guerrilla de izquierda y por otra parte, gobiernos militares apoyados por los Estados Unidos. Entonces, ese es el primer contexto. Y el segundo, que es Sudamérica. Sudamérica, desde los 1980, comienza a atravesar un proceso de cambio político. Y este proceso de cambio político tiene que ver con las transiciones democráticas. Y lo que va ocurriendo es que los distintos países, por ejemplo, los más grandes, Argentina, Brasil, que tenían dictadura desde, en el caso de Brasil, desde el año 64, en el caso de Argentina, desde 1966, pero con un pequeño, luego del regreso de Perón, un pequeño un paréntesis, luego nuevamente el 76 hasta el 83, fueron países que fueron gobernados por regímenes militares conservadores, dictaduras, y que desde 1980, por ejemplo, el caso peruano, 1980 mismo, avanza hacia la democracia, luego con el caso de Bolivia un poco antes, y luego Argentina y Brasil. Entonces, la dictadura militar de Pinochet comenzó a quedar un poco a destiempo, un poco atrasada de los cambios políticos. Eso por una parte. Y por otro, y ese aislamiento lo captó muy bien el secretario de Estado no Reagan, sino el secretario de Estado George Shultz. Él fue quien capta un poco este aislamiento, lo señala en sus memorias y en sus memorándum que revisé. Bueno, todo esto es un trabajo que requirió el análisis de más de 500 documentos desclasificados, trabajando en bibliotecas de Houston, Los Ángeles y Washington, D.C. Este aspecto de aislamiento lo verifica Schultz y él va advirtiendo junto con otros funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos Elliot Abrams, que era el director de Derechos Humanos del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, y luego fue jefe de esa área. Lentamente fueron transformando o modificando la política. Ahora, hay que entender la situación interna del régimen militar, y eso también es un elemento clave. En la dictadura militar desde el año 82, con la crisis económica, la crisis de la deuda, que no solo afecta a Chile, sino que también va derivando a procesos de hiperinflación en países como México, en países como Perú, Brasil, Argentina después, Bolivia en los años 80.
En Chile el proceso de inestabilidad política generado por las protestas nacionales, que a todo esto se cumplieron 40 años del primer llamado a la protesta nacional del Comando Nacional de Trabajadores en Chile, va generando un cuadro de inestabilidad. Entonces, esa inestabilidad, más de 20 jornadas de protesta entre entre el 83 y el 86, va produciendo un cuadro de inestabilidad, de ingobernabilidad, que a los ojos de los Estados Unidos claramente no es algo conveniente. Si eso lo mezclamos con crisis económica, por una parte, y por otra parte con procesos de transición democrática ya en curso. Entonces, con todos estos elementos, Estados Unidos advierte que en Chile hay un riesgo de que el proceso político puede desbandarse y puede llegar precisamente a un proceso de estallido revolucionario, como lo había ocurrido principalmente en Nicaragua, como lo estamos conversando. Entonces la experiencia nicaragüense es fundamental. Otras experiencias también, la revolución iraní del 79, que también es súper relevante porque el régimen de Irán, si bien es cierto en otro contexto más de Medio Oriente, es la misma idea de Nicaragua, o sea, una larga dictadura apoyada por Estados Unidos, o un régimen de fuerza, que es derrotado por una insurrección popular. Entonces, Estados Unidos ciertamente necesitaba evitar esos reventones sociales aquí en la región. Mira, me acuerdo que alguna vez estaba el concepto de los países paria, y que mencionaba que Chile era un país paria justamente en la segunda mitad de la década de los 80, cuando el resto de la región está dando paso a la democratización. Entonces, te quería hacer dos preguntas en una, digamos. ¿Cómo se traducía tangiblemente ese aislamiento, considerando, y dando un ejemplo, Brasil, que fue un aliado histórico de Chile o del régimen? El 85 pasa a ser un gobierno democrático, igual tenía algunos ministros militares todavía, pero inicia la democratización. ¿Cómo se traducía ese aislamiento? Y lo otro es, a ojos vista de Estados Unidos, ¿qué tan importante fue para Chile o para la suerte de la transición chilena que se haya sumado al último, que haya sido el último país junto a Paraguay, el último país en iniciar ese proceso? Porque muchos de los problemas, inestabilidades que hubo en el resto de la región, Chile no los tuvo justamente por ser el último, seguramente. La crisis de la deuda, hiperinflación, que le costó tanto, por ejemplo, a Alfonsín en Argentina. Mira, hay un tema que no hemos conversado en esta oportunidad que tiene que ver con lo económico. Como sabemos, una de las características de la dictadura de Pinochet es que se implementa una economía nueva, un sistema económico, un régimen económico, una estrategia de desarrollo radicalmente distinta que el país asumió muy tempranamente, desde 1975 con el ministro Jorge Caguas, luego con el ministro Sergio de Castro, lo que se denomina el neoliberalismo, pero que también podríamos catalogar como una economía de libre mercado, pero no solo a nivel de lo comercial, sino también de los servicios públicos, etcétera, y todo un programa de refundación, que es lo que comienzan los llamados Chicago Boys, etcétera, y todo ese proceso de cambio económico. Y ese proceso fue sumamente admirado por los Estados Unidos. De hecho, si uno si uno tiene acceso a estos documentos, el mismo secretario de Estado había sido decano de la Facultad de Economía de Chicago. O sea, hay una vinculación personal de la alta esfera del establishment norteamericano con los economistas que implementaron el programa en Chile. De más está decir de que los primeros becarios a Chicago se fueron en el año 55, o sea, este es un proceso de larga data. Entonces hay una preocupación, ¿qué quiero decir con esto? Para poner los ejemplos, hay una preocupación, uno, de que el sistema económico funcionara y que generara crecimiento, prosperidad y que generara cierta acumulación de riqueza y crecimiento económico. Y el análisis que hacían los Estados Unidos era que en un régimen de dictadura eso no podía, digamos, tenía su techo. Entonces, por decirlo de otra forma, existen varias cartas de empresarios diciendo, oye, aquí Pinochet, si bien es cierto, fue importante en un minuto porque derrotó el comunismo el 11 de septiembre, ya en este momento no nos es útil porque el sistema económico crece mejor en un régimen democrático. ¿Por qué? Porque el régimen democrático, de alguna u otra forma, evidentemente ahora hay una crisis de la democracia actual, hay una crítica muy fuerte con los populismos de izquierda y de derecha, como queramos llamar, pero se entiende que en un régimen democrático, al existir mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, al existir un sistema de peso y contrapeso del régimen institucional, se supone que la democracia garantiza de una forma
más apropiada el despegue del modelo económico. Entonces, eso por una parte. Y por otra, eh, efectivamente, el régimen de Pinochet se comenzó a poner muy impopular en el mundo. Bueno, con los exiliados después del golpe, ciertamente era muy impopular, pero ya al pasar de las décadas existe como un cierto agotamiento en el establishment norteamericano, incluso parlamentarios de todo signo político en un gobierno republicano comenzaron a criticar. Entonces, en una serie de cooperación militar, cooperación económica, cooperación política, despegue del sistema económico, claramente el Pinochet era un escollo. Digo mm, Pinochet porque mm. efectivamente los Estados Unidos, lo que intento decir en el libro es que, claro, promovieron la democratización, pero ojo, una democratización con condiciones. Aquí el rol del Partido Comunista de Chile, que intento que se vea en el libro de una forma muy patente, es clave para las aspiraciones norteamericanas. El Partido Comunista y especialmente los grupos de izquierda armada, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Movimiento Juvenil Lautaro, etcétera, que tienen una acción importante en los años 80, incluso el año 86 estuvieron a punto de hasta asesinar al jefe de Estado. La acción de estos grupos de extrema izquierda o de izquierda radical ciertamente fortalecieron esta sensación de amenaza. En consecuencia, para los Estados Unidos, el sistema democrático parecía el más apropiado para desarrollar los negocios, para desarrollar relaciones. Todo esto en el marco de un contexto internacional complejo, que no hemos hablado tampoco, pero Estados Unidos en esta época se mueve en un escenario muy difícil. En primer lugar, de la perestroika, de las relaciones con la Unión Soviética, del enfrentamiento con este poder global que está en decadencia, como el de la Unión Soviética y de las dictaduras de Europa del Este. En consecuencia, Chile sigue siendo un país muy marginal respecto a estos grandes superpoderes que Estados Unidos está, digamos, enfrentando. Y en ese sentido, es interesante, uno de los capítulos del libro yo le llamo entre dos transiciones, porque hay una transición a un nuevo orden mundial, pero la transición chilena es parte de ese gran proceso. Y justamente sin caer en este mito de que el poder de Estados Unidos puede influir y determinar el andar de los procesos en los países, sí es cierto que la transición en Chile se da más o menos como Estados Unidos quería, que es que Pinochet dejara el poder después de un plebiscito, que el Partido Comunista quedara fuera de una alianza de gobierno, e incluso que quedó fuera del Parlamento, a pesar de tener un 5% por el sistema electoral, y que se mantuviera el modelo económico. O sea, y queda más o menos claro en el libro que no es que Estados Unidos haya influido notoriamente o haya movido todos sus intereses para que fuese así, pero sí se dio más o menos como ellos proyectaban y querían. Muchas personas me han hecho ese comentario en el sentido de que la realidad se dio tal cual como Estados Unidos quiso, pero lo que intento también poner de realidad en la obra es que los actores nacionales también tienen un peso Claro. central. Y en la introducción del libro digo mi resistencia a estas visiones conspiranoicas o estas visiones un poco de decir que somos un títere de Estados Unidos para bien o para mal, desde el punto de vista que sea. Eh, Evidentemente la transición fue un proceso que fue dirigido por chilenos, por decirlo de alguna forma, de que los Estados Unidos juegan un rol importante en influir, en intervenir, en opinar, pero finalmente la transición fue un proceso que se deriva ahí de la crisis del régimen militar, por otra parte, y de cómo se genera un camino institucional. Eso es importante. De hecho, la transición chilena es una de las pocas transiciones que se hace con un contexto de cifras macroeconómicas positivas. Mm. Si bien es cierto, los indicadores de pobreza estaban sobre el 35%, según las encuestas CACEN que se hicieron en la época. eh, si vemos la región, por ejemplo, y esto no es una defensa de la transición, sino en la data, son los datos objetivos, los procesos de hiperinflación, como tú bien explicaste en Argentina con los Carapintá, ¿cierto? Y Alfonsín tuvo que salir antes del poder, meses antes que asumiera Menem. Los procesos de hiperinflación en Brasil, imagínate en Perú con el Alan García I, o sea, estamos hablando de procesos de desajuste del sistema económico. Venezuela, ¿cierto? Todos olvidan el Caracazo del año 89, que después lleva a Hugo Chávez a transformarse lentamente en un líder político que lo
llegó a consolidarse a fines de los 90. Entonces hay procesos de hiperinflación, de deuda externa y de desajuste del modelo económico que Chile no atraviesa. Y esto es porque el ministro Hernán Vigi ya desde el año 85 comienza una política más pragmática y lo que va derivando hacia un crecimiento, hacia una baja de la inflación y hacia una elevación del crecimiento económico. ¿Sí? La transición se genera en un marco de una cierta estabilidad y sin grandes rupturas radicales. Ahora es cierto, fue una transición, ya aquí vamos al análisis más fino, fue una transición que no implica una ruptura del sistema. Mm. Estamos hablando de la transición brasilera, tú explicaste, pero la transición brasilera tuvo un cambio fundamental, una nueva constitución de 1988, que fue una constitución que hasta el día de hoy se toma como un ejemplo, a pesar de que Brasil es un país con fuertes desajustes sociales hasta hoy en día. El caso del Perú también, se hizo una asamblea constituyente dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre, el histórico dirigente del APRA, para iniciar la... Entonces, en el caso de Chile no fue así, se hizo con el mismo cuerpo constitucional, con muchas reformas del año 89, con el primer paquete reformista a propósito de Jarpa, ¿cierto? Y su rol, y su rol en distintos momentos de la transición, el rol del Sergio Nofre Jarpa en esas reformas junto a Patricio Elwin y otros líderes de la concertación fue súper importante. En ese sentido, entonces, ciertamente hay una visión internacional sobre el proceso, una influencia, una interferencia, pero en definitiva la transición fue un proceso chileno, hecha por voluntades chilenas, y eso lo otorga un carácter también peculiar, y en ese sentido hay cosas que Estados Unidos tampoco pudo controlar, ¿eh? De hecho, si uno ve informes de la CIA, claro, cuando asume Patricio Elwin el 11 de marzo del 90, hay cierta temor de que el proceso se vaya a desfondar, de que haya indicadores de violencia, también hay una situación de incertidumbre el asesinato de Jaime Guzmán, que nadie lo previó en abril del año 91, luego con los intentos de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, de cuestionar el proceso constitucional o interrumpir desde un punto de vista eh, de fuerza, por ejemplo, en el caso de los Pinocheques, en dos ejercicios importantes. Entonces, claro, la transición tiene ese elemento de incertidumbre todavía siempre presente. Ujú. Esas incertidumbres ciertamente fueron en todo el espectro político. En el caso peruano, por ejemplo, 1992, el llamado autogolpe de Fujimori, o sea, echa para atrás todo el proceso de democratización del Perú. En ese sentido, yo diría las dos cosas, de que hay una estrategia, hay un camino que los Estados Unidos apuestan, pero es un camino que está trazado de certidumbre. Y si uno ve los documentos mes a mes, año a año, hay un temor, por ejemplo, en el caso del plebiscito, el 5 de octubre hay 3, 4 informes que la embajada emite al Departamento de Estado y que el Departamento de Estado también contesta diciendo, oye, aquí Pinochet hay un temor de que no se respeten los resultados, de que hay que asegurar el proceso. Entonces, no hay que verlo como algo ya ganado, sino que hay un camino político inédito para la historia política chilena, que también se juega gracias a la voluntad de los actores. Y en ese sentido, la voluntad de los Estados Unidos ciertamente no puede decir se cumple, pero en un marco de incertidumbre. Pero justamente a propósito de esa incertidumbre, en los años ya cuando, después del plebiscito del 88, el triunfo de Patricio Aylwin, sí hay un cambio en la mirada de Estados Unidos respecto a las prioridades y empieza a priorizarse el tema económico, el modelo económico. Incluso hay un cambio de estrategia muy tempranamente, el año 89, antes que asuma el nuevo presidente Bush o cuando asume, en que se empieza a poner el acento en mantener ese tema económico que durante los años el gobierno del presidente Elwin es muy importante y que incluso genera esta cierta sintonía entre el presidente Elwin y el presidente Bush, un presidente Bush que tiene muchas otras preocupaciones internacionales en esos años, pero que se da el tiempo, entre comillas, de venir a Chile a fines del año 90. Tiene que ver con las transformaciones globales también, y con la relación entre Chile y Estados Unidos. Históricamente, en el siglo XX al menos, luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se empezó a transformar en un socio importante para la economía chilena. Recuerda tú que la empresa de la gran minería de cobre estaban en manos de empresas norteamericanas ya desde comienzos del siglo XX. La Anaconda y la Chemical Corporation en las primeras 2 décadas del siglo XX comenzaron a hacer inversiones en el área del cobre y después de la Gran Depresión de 1929
el cobre fue lentamente reemplazando al salitre como principal producto de exportación. El propio presidente Frei Montalva lo llamaba el sueldo de Chile, ¿cierto? La viga maestra de la economía chilena, el presidente Allende también. Entonces, hay una vinculación, yo diría, histórica entre las dos economías. Y lo que se intenta asegurar es que esa relación económica continúe, porque como te lo señalaba anteriormente, el poder del empresariado estadounidense es muy fuerte. Uno dice aquí el poder de la CPC, de la SOFOFA, pero el poder del empresariado estadounidense es mucho más poderoso. Entonces, en ese sentido, es interesante ver de que Estados Unidos, en el marco de esta competencia que tiene con la Unión Soviética, va a intentar, entre comillas, asegurar o profundizar sus lazos económicos con América Latina. Y esto es algo que viene ya desde una cierta concepción de seguridad hemisférica y de natural, entre comillas, que existe entre América Latina y Estados Unidos, que viene del siglo XX, particularmente de la formación de la OEA, el año 48, de estas concepciones de seguridad hemisférica, de América para los americanos, etcétera, de todas esas concepciones culturales que ven, que Estados Unidos ve culturalmente, históricamente, América Latina como parte de su área de influencia. En el caso de la Guerra Fría esto es más notorio. En consecuencia, sí, hay un intento de Estados Unidos por recuperar y por profundizar estas relaciones económicas en un marco de una nueva economía. Cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos no solamente hay una mayor influencia política, lo que, bueno, Francis Fukuyama llama el fin de la historia, sino que también hay una eh, mayor posicionamiento, yo diría, de las inversiones económicas de Estados Unidos en el mundo. Tú puedes ver, por ejemplo, la aparición de los McDonald's en Rusia, ¿cierto? En los países de la ex Europa oriental, ex comunista, y eso tiene que ver con la influencia, con la profundización de una influencia cultural y económica de los Estados Unidos en áreas, por ejemplo, como la minería. Las reformas de José Piñera, por ejemplo, ministro de Minería de Pinochet, en orden a aumentar la inversión estadounidense. Es cierto que hasta el día de hoy compite con la inversión china, australiana, canadiense, pero en los años 90 Estados Unidos continúa siendo el principal socio de la economía chilena. Eso por una parte. Y por otro, para hacer completa la respuesta, existe por una parte el intento de Estados Unidos, pero los funcionarios del primer gobierno de la Concertación, especialmente Alejandro Foxley, ministro de Hacienda, Edgardo Benninger, ellos ya lo declaraban en los 80. Ellos decían de que la transformación de Chile, hay una entrevista de Foxley que citaron hace poco tiempo en prensa. Foxley dice, la transformación de Pinochet económica, una cosa positiva que hizo Pinochet por el país. No sé si lo cito bien, pero intenta instalar Foxley la idea de que fue una transformación positiva, necesaria, para el país en términos productivos, de modernización del sistema, y Foxley lo asume rápidamente. Si uno lee, por ejemplo, los textos de Foxley del año 69-70, tú te vas a encontrar con un Foxley muy estatista, de la onda social cristiana, pero ya 1980, con la renovación del Partido Socialista, con la valoración de una economía de mercado, hay una recepción mayor de esta idea. Entonces ahí se genera, yo creo, el diálogo, la confluencia de, por un lado, la propuesta de Estados Unidos de profundizar sus lazos económicos, y por otro lado, este convencimiento de los economistas de la Concertación, de varios, por aceptar este modelo y ciertamente otorgar un mayor, por ejemplo, gasto social o un mayor influencia del Estado. Pero dentro de estas líneas matrices que le otorgaban un peso al empresariado como un factor de modernización y un convencimiento de que la estrategia de exportación de materias primas, modernización, era lo que iba a llevar al poder, era lo que iba a llevar a un mayor progreso en el país. Y eso es lo que se hace en realidad, una continuidad de la estrategia económica con matices. Si uno ve, por ejemplo, claro, el gasto social en educación, el gasto social en salud. Evidentemente, el gobierno del presidente Elwin, el gobierno del presidente Frei Lago hacia adelante es mucho mayor, pero en las líneas centrales hay una definición de una estrategia muy clara que viene de los años 80. Oye, uno, volviendo a cosas más, historias mínimas, si uno quiere, porque igual los grandes procesos igual se construyen con personas. Uno de los protagonistas del libro es el embajador Harry Burns, que él viene a Chile y cultiva relaciones evidentemente con la dictadura, incluso con miembros de la Junta, pero también con la oposición, muy fuerte con la oposición, que incluso va al funeral de Rodrigo Rojas de Negri, que fue quemado, el protagonista del caso quemado, que él había
no recuerdo si nació en Estados Unidos, pero había crecido en Estados Unidos. La madre se tuvo que ir exiliada muy tempranamente. ¿Qué rol tuvo él y cuál fue su importancia en el proceso? Porque incluso él después del plebiscito se va de Chile, llega otro embajador. Efectivamente, una de las partes centrales del libro intenta profundizar sobre la acción de este embajador. Es un embajador de carrera. Si uno ve su hoja de vida, su currículum, a pesar de que eso tenía una experiencia muy interesante, en una entrevista con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, él dice, bueno, yo trabajé en la Rumania de Ceausescu, de Nicolás Ceausescu, este dictador comunista, y ya tenía experiencia en tratar con dictadores, lo decía un poco irónicamente. Tenía varias destinaciones en países comunistas y en la India también. Fue su destinación mayor, como funcionario diplomático de carrera. Y en ese sentido, George Shultz, que era el secretario de Estado del gobierno de Reagan, del segundo gobierno, y el primero también, gran parte del primero, y principal arquitecto, él lo designa como embajador, entendiendo las cualidades profesionales, la experiencia que tiene Barnes, su personalidad, pero también con un objetivo muy claro, de que empujar al país a la democracia. Y lo manda con un rol específico que es de, en primer lugar, generar acuerdos políticos, manteniendo una relación ciertamente formal con el régimen de representantes del gobierno norteamericano, pero con un rol muy claro. Y el rol es que Chile, un respeto a los derechos humanos, así lo declaraban, de que se respetaran los derechos humanos. Piensa tú que el año 86 todavía se seguían violando los derechos humanos en las protestas nacionales, los degollados, etcétera, lo que ocurre con la Operación Albania posteriormente, el 87. Entonces Chile era un país todavía con mucha violencia política, a pesar de lo que no se señala, pero es así. Evidentemente no es la violencia de los primeros años después del golpe, pero había una situación de efervescencia. Y en ese sentido, en dos o tres áreas. Lo primero es que, como se desprende de tu pregunta, Barnes juega un rol de articulador político, que yo digo en el libro. Articulador no solo con los funcionarios de gobierno, ahí hay una gran cercanía a los sectores más blandos de la Junta, por ejemplo, Mm. el general Matei y el general Stange en menor medida, y también con dirigentes de la oposición. Y aquí el mismo fenómeno del aspecto económico. Hay dirigentes políticos muy importantes, de la talla de Ricardo Lago, de la talla de Andrés Saldívar, de Gabriel Valdés. Muchos de ellos tenían vinculación, habían vivido en Estados Unidos. Lago había hecho su doctorado en Estados Unidos, había vivido después del golpe en Estados Unidos, y eran personas con un nivel de contacto realmente amplio, no solo con el gobierno, sino también con congresistas. Y aquí me gustaría destacar también el rol del Congreso de los Estados Unidos en la generación de relaciones de opinión pública. Min- Vinieron muchas delegaciones de parlamentarios a Chile, no solo el senador eh, Kennedy, Edward Kennedy, el año 86, sino también otros senadores como Harkin y otros más, eh, quienes estaban preocupados por el caso de Chile, porque la dictadura militar, especialmente después del asesinato de Orlando Letelier el 76, se transformó realmente en un ejemplo de dictadura, de dictadura militar, digamos, que gobernaba con puño de hierro. Y eso a muchos sectores del Partido Demócrata y también del Partido Republicano generó preocupación. Entonces, estos dirigentes que intentó llevar al diálogo Harry Barnes fueron muy importantes porque fueron principalmente los estrategas quienes llevaron al país al plebiscito del 88, ¿no? Y Patricio Elwin, por ejemplo, Lago, fueron los articuladores de esta alianza democrática que luego se transforma en la concertación. Por una parte eso, hay un rol de articulador de acuerdo. Lo segundo es que, acercándose al plebiscito del 88, Barnes se transforma en un gestor de recursos. Hay recursos económicos aparte de la presión diplomática, de gestión de recursos que el gobierno norteamericano mueve, alrededor de 3,5 millones de dólares de la época, que se articulan a través de distintas agencias, de la Agencia del Desarrollo, de la Agencia de la Democracia, de la Fundación para la Democracia, que eran promovidas por Reagan, y también a través del Congreso norteamericano, de distintas partidas presupuestarias, para apoyar a grupos de la sociedad civil y a partidos políticos opositores a la dictadura. Entonces hay una mezcla de acciones, por una parte acciones de diálogo con los sectores democráticos, de la oposición democrática más blanda, articulación de alianza y también generación de recursos, y eso se fue profundizando. Una vez que se abre la puerta para el plebiscito, la influencia de Estados Unidos
se hace mucho mayor y Estados Unidos se la juega por el plebiscito como la opción que se tiene para sacar a Pinochet del poder e iniciar este camino a la transición democrática. En el mundo actual, Estados Unidos tiene el músculo o el interés de influir en la región como lo hizo a inicios de los 70 en Chile o a fines de los 80 también con el plebiscito y en ese contexto, o ya el fin de la Guerra Fría, el establecimiento de las democracias hace inviable que Estados Unidos tenga esa posibilidad. El sistema internacional, Benjamín, ciertamente se ha transformado desde el año 90 hasta la actualidad. Eh, eh, lo que se pensaba que iba a ser un mundo unipolar a comienzos de los 90, con esta frase de Fukuyama, ¿cierto? Del superpoder que iba generalmente a encabezar Estados Unidos. Ciertamente es un poder que es una tesis que ya está más o menos cuestionada, porque el ascenso de China, especialmente a inicios de los 2000, eh, representa, en primer lugar, una amenaza y otros centros geopolíticos. Si uno ve, por ejemplo, la iniciativa, los BRICS, por ejemplo, que estos países que crecieron durante el auge de los commodities a comienzos de los 90, Brasil, Rusia, Sudáfrica, eh, el rol, por ejemplo, de los mismos ex tigres asiáticos. En el fondo es un mundo más multipolar, pero claro, Estados Unidos sigue siendo el principal actor, pero compitiendo palmo a palmo con China, que, por ejemplo, hemos visto la influencia de China en África, por ejemplo. Eso es a nivel de inversiones, de vinculación de alianzas, etcétera. Es una competencia que algunos han llamado una Segunda Guerra Fría, pero tiene otros componentes, ¿no? Yo diría que en general las preocupaciones centrales siguen existiendo, si bien es cierto el comunismo como una ideología o como una propuesta está más bien, yo creo, dejada de lado desde el año 90, pero sí estos gobiernos de naturaleza, yo diría, autoritaria de izquierda, por ejemplo, el chavismo y el madurismo en Venezuela, ciertamente causan un cierto enojo en los Estados Unidos. Pero yo diría que en el caso del Cono Sur, la principal preocupación es económica y de cómo Estados Unidos puede recuperar terreno económico. Desde el año 2000 aproximadamente, el principal socio de Chile es China, ya no es Estados Unidos, en términos comerciales. Y es una preocupación central. Y por eso las visitas de Mike Pompeo, por ejemplo, durante el estallido, tiempo después del estallido, son claras al respecto. Queremos recuperar relación económica y también hay una preocupación por la inestabilidad. Es cierto que durante el estallido, harta documentación de Estados Unidos fue producida manifestando una cierta preocupación por, se supone, este país modelo que representa a Chile, de un país sin grandes protestas, muy estable, con una economía en crecimiento, y seguramente ahí hay una preocupación también por la estabilidad regional. Lo que le interesa a Estados Unidos es la estabilidad regional y también lo que le interesa es mantener estas relaciones hemisféricas comerciales, ahora sí, en un marco de competencia. Pero claro, ciertamente los actores políticos ya no son los mismos, ya no existen las Fuerzas Armadas como un actor, digamos, protagónico, las Fuerzas Armadas directamente, tampoco existen estos grandes movimientos de izquierda, tampoco existen ciertos poderes de contrapeso, como lo podía hacer Cuba y la Unión Soviética, como poderes de contrapeso durante la Guerra Fría. Ahora no hay como una alternativa para la izquierda. Entonces son más bien controversias, discusiones que se generan a nivel de geopolítica, de luchas por intereses. Y podemos ver hoy en día, por ejemplo, el rol de un Lula jugando un papel importante en la defensa del Amazonas del cambio climático, pero no representan una amenaza directa a los intereses políticos de Estados Unidos. Estados Unidos intenta, más con el gobierno de Biden, con el gobierno de Trump, se decía de que Estados Unidos, bueno, para Chile nunca designó un embajador, Trump. Entonces, ahí también hay como, el mismo Biden en un artículo en los años pasados sostenía este abandono del hemisferio occidental, este abandono a América Latina. Pero claro, en este sentido yo creo que hay líneas de continuidad, por ejemplo, mantener una cierta estabilidad económica, garantizar la estabilidad. Y ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos, siempre pendiente de Estados Unidos. Hay un artículo que se publicó hoy día en el National Review, que es una revista conservadora de Estados Unidos, que habla sobre los beneficios de la dolarización que propone Milei en Argentina. Entonces, hay una cierta preocupación en torno a qué transformaciones puede sufrir el modelo económico y qué tan presentes están los intereses de los Estados Unidos. En definitiva, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, geopolítica, militar, comercial, pero en un marco de competencia con China y otros actores. Veamos lo que pasa con el litio, de que Bolivia y Argentina
no sé ahora con un nuevo gobierno argentino de Milei, pero sí seguir haciendo, continuar, profundizar la relación con China. Brasil también tiene una relación bastante estrecha y Estados Unidos ciertamente está preocupado de esa situación en el sentido de que está perdiendo presencia económica. Y eso yo creo que es la principal preocupación. Para ir terminando, no se acabó el tiempo, el libro, si bien engloba, es bien, tiene desde 1981 a 1994, o sea, son 13 años, pero es muy profundo, entonces se pueden sacar muchas conclusiones y abordar muchas aristas. Eh, hay un debate que se ha dado el último tiempo sobre la necesidad de que Estados Unidos desclasifique más documentos vinculados a su rol en el gobierno de la Unidad Popular y cómo actuó para desestabilizarlo según los opositores a Estados Unidos. En tu mirada como historiador, ¿qué tan necesario sería también que otros países u otras potencias también se desclasifiquen documentos vinculados a su posible acción, tanto en los 70 como en los 80, como por ejemplo para el plebiscito del 88, como por ejemplo Cuba? ¿Hay algo que no sepamos, por ejemplo? Mira, efectivamente el proceso de clasificación y del conocimiento de los acontecimientos que marcaron los últimos 50 años en América Latina, desde el punto de vista de los países extranjeros, me parece que es importante no solo con el objetivo de la transparencia, sino también de que los ciudadanos tengamos acceso al conocimiento. Y efectivamente depende de las legislaciones internas de los países, de las voluntades políticas. En el caso de Estados Unidos ha sido lento y efectivamente, claro, hay un primer momento con la Comisión Churchill en los 70, después con el gobierno Clinton en los 2000, fin de los 90, comienzo de los 2000. Ahora el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, junto con la visita de Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada de Nueva York, por pedir una desclasificación, especialmente del año 73 y 74, que hay muchos todavía vacíos en cuanto a los personajes, a quienes participaron, a pesar de que lo central ya lo sabemos, en el caso chileno, pero efectivamente, en el caso de otros países, que bueno que lo habla Benjamín, porque el rol de Cuba, el rol de la Unión Soviética, son esferas menos conocidas de la intervención de Estados Unidos. Hace 20 años atrás, Olga Ulianova, la historiadora Olga Ulianova, revisó los archivos de la Unión Soviética y ahí pudo verificar el apoyo importante que da el Partido Comunista de la Unión Soviética, el gobierno ruso, al Partido Comunista chileno. También existe un texto que se publicó sobre el apoyo, sobre el rol de la embajada cubana, por ejemplo. Pero son informaciones muy fragmentarias todavía. Yo creo que falta un conocimiento mayor, un compromiso mayor de los gobiernos por dar a conocer una información más completa. A mí me parece que en el caso de Estados Unidos se ha avanzado bastante. Para este libro solamente revisé 500 documentos, entre los cuales están las bibliotecas presidenciales y el Archivo de la Seguridad Nacional. No obstante, siempre hace falta, digamos, profundizar esta desclasificación, que en el fondo es un ejercicio muy arbitrario y que depende un poco de la contingencia política y la voluntad que los distintos gobiernos tienen. Pero ciertamente para nosotros como investigadores y también para la sociedad es importante tener toda la información a la mano en un tiempo en el que ya cumplimos 50 años del golpe del quiebre democrático y en ese sentido la ciudadanía merece toda la información, digamos, disponible. Pablo, te quería agradecer por estos minutos para conversar, bueno, de tu libro, pero también, es como decía al inicio, es un tema a lo mejor acotado en su título, pero muy contingente y muy profundo. Así que, bueno, invitado para otra vez a conversar de otros temas. Así que muchas gracias. Encantado, Benjamín. Saludos a los oyentes de Emol TV y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, a ustedes los invito a seguir conectados en Emol TV y también siguiendo las noticias en emol.com. Así que muchas gracias, nos veremos el próximo martes también en Mirada Política.